Parece que después de la Segunda Guerra Mundial se creó un nuevo orden de cómo entender las relaciones geopolíticas entre unos y otros y dejamos atrás, hasta hace muy recientemente quizás sí se retoma entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, las intervenciones en territorios soberanos de manera violenta, estrictamente como lo conocíamos antes, las intervenciones militares, en otras palabras. Y empiezan a surgir estas nuevas agencias de seguridad internacional que tienen formas distintas, quizás más profundas, más complejas, para desestabilizar gobiernos y avanzar los intereses que son evidentes por parte de los gobiernos a los que representan. Es muy fácil ponerse a hablar de fantasmas. Hay fantasmas por todos lados y figuras abstractas que parece que están detrás de absolutamente cada una de las decisiones que se toman en el mundo. Pero en ocasiones sí existen esos fantasmas. Y en ocasiones están más presentes de de lo que nos damos cuenta o de lo que queremos creer que es así. Y en México sucedió recientemente esta marcha de la generación Z, que ya llaman histórica, 15N, una marcha opositora al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en México mi percepción es que se ha caído en el reduccionismo de pensar que el PRI y el PAN están detrás de todo y que tienen la capacidad y la fuerza para desestabilizar a gobiernos y la capacidad y la fuerza para retomar las urnas, algo que simplemente no se sostiene y que he querido tratar de explicar en los distintos espacios de SDP Noticias. Y hoy vamos a hablar acerca de más posibles fantasmas que podrían estar detrás de estos movimientos que estaremos viendo cada vez más sucediendo en nuestro país. Bienvenidos a Antagonía, una producción de SDP Noticias. Y hoy nos acompaña Kurt Hackbarth, quien es analista político, dramaturgo, y además es el gran gringo de la 4T en México. ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien, Julián, un gusto como siempre. Pues, Kurt, realmente la conversación, yo te escribí por WhatsApp, nos conocemos de hace tiempo, a partir de una intervención que tuviste en un medio de comunicación americano, que me puse a ver el otro día por la mañana, me pareció muy buena, acerca de cómo esta marcha de la generación Z, pues viene en gran medida, tiene similitudes a el handbook, el manual que tienen distintas organizaciones internacionales. Mira, quizás ya antes de pasar por lo internacional hay que decir lo obvio, ¿no? El PRI y el PAN sí estaban detrás de esto. Sí, estaban en eso. Sí, naturalmente. Sí, nadie niega esto, ¿no? Vemos la misma Alessandra Rojo de la Vega ahí en Cuauhtémoc, ¿no? Y la participación que tienen desde ahí. Uno de los 18 arrestados es delegado regional del PAN de Cuauhtémoc. Obviamente vimos que Edson Andrade está en el PAN, 2 millones y más de pesos. Entonces esta parte es bastante clara. No Claro. para todos. Yo creo que lo que hay que desenmascarar un poco son exactamente lo que acabas de decir en la introducción, los fantasmas, Sí. que se ven un poco menos. Pero es que uno de estos fantasmas realmente quizás, y es, o sea, por fantasma me refiero como a este abstraccionismo de pensar que hay gente detrás de todas las cosas y que nada puede surgir de Sí, forma también espontánea. puede caer fácilmente en teorías de conspiración Sí, y ves la CIA debajo de cada exactamente. roca también. Sí, ¿no? exactamente. Ajá. Y yo en algún momento en la Marcha Rosa, recuerdo un momento en donde el entonces senador de la República, hoy desempleado, Damián Cepeda, expresidente del PAN, dice, a ver, quien crea que detrás de la Marcha Rosa está el PRI y el PAN, pues no comprenden cómo funcionan los partidos políticos. No tenemos la capacidad de movilización que vimos en la Marcha Rosa del 2023 y 2024, la serie de marchas rosas que hubo. Alito Moreno no junta a esa gente. O sea, si pensamos que el PRI estuvo detrás de esta marcha, Alito Moreno no tiene la capacidad de convocatoria para juntar a las 70,000 personas que fueron. Hay intereses detrás que se movieron. Entonces sí podemos un poco intentar analizar y distinguir quiénes podrían ser, y más que figuras individuales, en ocasiones también son instituciones e intereses detrás. Y a mí me parece muy claro que hay una influencia de Estados Unidos en esto. Bueno, vamos a ir por partes, creo que es importante, creo que empezar con un poco de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El presidente Truman, en pocos años, pues promulga la Ley de Seguridad Nacional, pues se crea la OTAN y luego se crea la CIA, ¿no? En muy pocos años, al final de los años 40, ¿no? Realmente asentó las bases de lo que conocemos hoy en día como Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿no? Que está, pues, debajo de cualquier presidente y está ahí de manera permanente, ¿no? Lo que unos llaman Deep State, ¿no? El estado profundo, El estado sí, profundo. sí. En La México lo CIA, llamamos el elefante reumático. elefante. ¿No? Sí.
La CIA creció de una organización anterior que se llama OSS, ¿no? Que estuvo operando durante la guerra, ¿no? Pero cuando nace la CIA, realmente vemos el principio de otra época, ¿no? Porque como bien dices, el enfoque dejó de ser tanto intervenciones abiertas, aunque seguía habiendo. Sí. Obviamente hemos visto Irak 1, Irak 2, Afganistán, es decir, las intervenciones no han dejado de existir, pero Pero es que bien lo hemos, dices que se forma de la mano con la OTAN. se Eh, forma eh, de la mano con la OTAN. y ahora la Y es intervención importante entender americana eso. en gran medida es en conjunto con la OTAN. Sí, Irak lo invade no Estados Unidos, Estados Unidos a través de la OTAN. claro. Libia lo mismo, Yemen lo mismo. Es realmente el nuevo modelo. Entonces siguen habiendo, pero trabajan de la Pues es mano. la perversidad de la idea de la OTAN. La OTAN crece aparentemente para crear un escudo de defensa para Europa, ¿no? Ante la Unión Soviética. Pero como hemos visto, es decir, la OTAN se ha convertido en una organización de, pues, operativos de ofensa, Ujú. no de nada más de defender, pues, Europa Occidental, A ¿no? ver, Sarajevo, ahí está, Sarajevo destruyeron es lo Sarajevo. que realmente empezó a romper, ¿no? La relación con Rusia ahí, porque vieron hacia sus hermanos eslavos siendo bombardeados por la OTAN sin siquiera una resolución de la ONU y nada en el 98, ¿no? Ahora, esta historia me parece muy interesante, quiero que la continúes explicando, pero mucha gente con la que hablo de esto me preguntan cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la CIA y la otra organización más famosa de estas de 3 siglas que hay por todos lados en Estados Unidos, el FBI. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? En teoría, y pongo eso, recalco mucho eso, en teoría el FBI se encarga de asuntos nacionales, internos, ¿no? En Dentro del país, territorio de territorio Estados nacional, Unidos. sí. Por eso vimos durante muchos años, pues, este director del FBI, J. Edgar Hoover, que tenía carpetas y archivos contra todos con fines de chantaje, ¿no? Y estuvo ahí interviniendo el teléfono de Martin Luther King Jr. y estaba intentando infiltrar a todas las organizaciones de activismo de Estados Unidos. Realmente el enfoque fue nacional. En teoría, En teoría, contraparte, la CIA se encarga de asuntos internacionales, aunque nunca es tan nítido como eso, ¿eh? sí, y en teoría la CIA no solamente se encarga de lo internacional, sino que tiene en su mandato expresamente prohibido hacer operaciones en los Estados Unidos, algo que sabemos que sí sucede en ocasiones y Ujú. que sí se meten en territorio Claro que sí. americano. Pero simplemente desde la concepción de pensar que Estados Unidos se siente con el derecho de tener una institución para realizar operaciones afuera de su territorio, o sea, está diseñada la CIA para eso, a Está diseñada diferencia del para eso, FBI. por supuesto. Y pues, como dijimos, ¿no? Al final de los años 40 tenemos la Ley de Seguridad Nacional, tenemos la fundación de la OTAN y tenemos la fundación de la CIA. Pues tardó muy poco en ponerse en marcha esta maquinaria, ¿no? En 53, el derrocamiento ahí de Mossadegh en Irán, ¿no? Que pues tuvo que ver con la CIA y también con las fuerzas secretas británicas, ¿no? Y ahí, ¿no? 54, el derrocamiento de un gobierno democrático en Guatemala, ¿no? Y ahí hacia adelante, ¿no? Sí, bueno, Vimos. Pinochet, luego lo ponen ellos, quitan a Salvador Allende, han habido un montón de Ujú, intervenciones. En México hay testimonios y también pues, evidencia periodística ujú. de que había algunos presidentes de la República de Echeverría, fueron informantes Sí, también, no fueron. agentes de la CIA, sino Ujú. informantes de ellos, un largo, etcétera, ¿no? Entonces es importante entender eso, porque debido a también presión pública, esto de invadir frontalmente en países, sobre todo después del debacle de Vietnam, ¿no? Al final de los 60 y principio de los 70, empezó a verse mal. Entonces, Mm. pues, ¿qué cambia? Pues la estrategia. Ahora vamos a intentar invadir menos y operar más detrás del escenario, detrás de bastidores, ¿no? Haciendo uso de la capa de élites vendepatrias que existen en todos los países de América Latina, ¿no? Para operar ahí de manera más discreta, entre comillas, ¿no? Y ahí empezamos a ver el asunto ya llegando a este siglo, ¿no? Revoluciones de colores, la idea de la guerra híbrida de Gene Sharp, la idea de aplicar Ujú. presiones mediáticas, presiones financieras, todo tipo de
apoyo a grupos afines dentro del país, ¿no? Para ir creando la percepción de desestabilización o ir creando, en el peor de los casos, esa desestabilización misma. A veces la percepción es suficiente, ¿eh? Pero si no, pues pasan al siguiente paso. Mm. Y hay que tener esto bien en claro, ¿no? Porque si la prensa no hace su trabajo en desenmascarar esas cosas, pues dejas con exactamente pues el tipo de framing, ¿no? El tipo de encuadre que ellos quieren que reportes. Sí, Y luego estás, pues obviamente le estás haciendo el trabajo. había un invitado la semana pasada que nos explicaba que las guerras se ganan también en los televisores de Estados Unidos. Si no conquistas las mentes, si no generas la justificación adentro de la gente, si no les logras vender esta idea de que vamos a luchar por la libertad y la defensa de la soberanía, no es el petróleo en Irak, es la libertad y la democracia, ¿no? Mucha gente sabe de qué estoy hablando, hay memes al respecto de esto. Entonces no puedes invadir. La CIA ya no requiere de ese tipo de elementos, no necesitan la percepción ciudadana en Estados Unidos, nadie se entera de qué hacen, simplemente forman parte de las estructuras democráticas. Históricamente la CIA ha estado al borde de desaparecer en varios momentos. John F. Kennedy, hay rumores de que la intentó disolver, John F. Kennedy terminó asesinado, hay teorías de conspiración al respecto de eso, que sí me parecen teorías de conspiración y no tengo yo elementos para sostenerlo. Pero parte de uno de estos problemas como del deep state, del Estado profundo, que en Estados Unidos hay un montón de eso. Entiendo yo que son 19 diferentes instituciones de seguridad, de inteligencia que tiene Estados Unidos. Sí, es toda 19. una sopa y la CIA, la FBI, NSA, ¿no? Que descubrimos durante el gobierno de Obama que se encargaba de espiar a los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Con sus tribunales secretos, ¿no? Ahí, the FISA courts, que estaban básicamente avalando todas sus operaciones. También tenemos la DEA, obviamente. Conocemos de sobra las prácticas de la DEA aquí en México, solamente para nombrar algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Además tiene su propio instituto de inteligencia, la Secretaría de Marina, la Secretaría Claro. de Defensa Nacional, el equivalente al Ejército, pues, la Guardia Costera, todos tienen su propia inteligencia, son un montón de ellas. Parte de la lógica También incluso ICE ahora tiene su propia mira. ¿no? Operación de inteligencia ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Todos tienen. Hay un montón de este tipo de cosas y que se responden solamente a sí mismos. Y lamentablemente el gran interés de cualquier institución es el no desaparecer, el tener que justificar Mantenerse. permanentemente por qué es que tienen que sostener sus operaciones. Exactamente. La CIA está obligada a siempre generar un clima de que Estados Unidos está en riesgo o que hay distintos elementos alrededor del mundo para poder justificar su presupuesto, el incremento brutal que tienen cada año y seguir justificando que tengan elementos en todos los países del mundo entero. Sí, con todas las agencias, ¿no? Vemos que la DEA, pues, intenta justamente también, pues, mostrarse como necesario para combatir la droga en México para justificar su presupuesto, ¿no? Y por eso, pues, no estaban nada contentos cuando el gobierno de López Obrador acotó su actuar en México con la Ley de Seguridad Nacional de México hace algunos años y empezaron a filtrar furiosamente contra el gobierno, conduciendo a eso de narcogobierno, narco eso, narco lo otro, ¿no? Esas fueron filtraciones de la DEA, ¿no? Entonces, si cruzas a una de esas agencias, tal vez no te atacan directamente, pero empiezan a filtrar, ¿no? Y ahora, ¿eso significa que ellos no se la creen, que son sofistas? O sea, que el director de la DEA o de la CIA, en el fondo, cuando se va a dormir, sí dice, no, pues es que sí somos innecesarios y tenemos que justificarlo. O hay un proceso de ideologización en donde ellos se creen sus propias mentiras y se sienten los salvadores sobre la faz de la tierra. Yo creo que hay de dos. Hay los que realmente tomaron el Kool-Aid, como dicen, y se lo creen, ¿no? Y creen que son los grandes guerreros, ¿no? Casi celestiales, ¿no? Que están aquí para salvar al mundo de mal de la droga, ¿no? Pero otros que Pero no solamente la droga, del comunismo, la abstracción de todo, eso, de cualquier cosa ¿no? que Sí. represente un desafío a la hegemonía americana. Pero por otro lado, hay los que pues tienen más objetividad en esto, ¿no? Seth Harp, recientemente, ex militar, sacó ese libro The Fort Bragg Cartel, sobre básicamente un cartel de drogas operando desde y con gente de fort ahí, ¿no? Base militar de Fort Bragg, que es uno de los más grandes del país. El que estaba operando esto antes estaba en la DEA, ¿no? Y pues intentando hacer su trabajo y alguien le dijo ahí, pues está en el libro,
pues haga lo que haga, pues no vas a parar el flujo de drogas porque ellos no quieren que se detenga. Entonces, hay voces ahí dentro de la DEA que están bien conscientes de eso también, y también están los creyentes, ¿no? Está los dos. Sí. Ahora, esta lógica, me explicabas ahora que ha cambiado, se ha modificado, se ha adaptado a la realidad. Utilizaste un término que me parece que da para platicar de mucho. Entiendo yo que surgen en el 2004, en Ucrania, justamente, las revoluciones de color, Ujú, que es como el nuevo elemento, no tan nuevo, pero algo que han replicado en varios lados, estas revoluciones espontáneamente generadas, ujú. que todas de la nada surgen con un color, por eso se llaman así, fueron naranjas en Ucrania, entiendo Ujú. yo, resulta que en México fue la marcha rosa, todas con una serie de banderas con las que cualquier persona puede coincidir, ¿no? En todos los países hay corrupción. Si yo digo estoy en Sí, contra de claro. la corrupción, Siempre pues puedes encontrar algo y muchas veces son causas legítimas, ¿no? Es decir, acaparan, se agarran de causas legítimas dentro del país en cuestión, ¿no? sí, ¿cómo funcionó esto? Yo realmente, por ejemplo, recuerdo un momento que lo encarna realmente como cuando termina de deshacerse toda la narrativa de estas revoluciones de color, que creo yo que vemos elementos similares en México, y ahora me gustaría que lo explicaras. Por ejemplo, cuando está Newman, no recuerdo, Victoria Newman, Victoria Newland. Newland, Ujú. en una llamada con otro funcionario americano de la Unión Europea, no recuerdo exactamente quién, se pone una llamada que fue filtrada y que está en todos lados. Sí, que iban a escoger el nuevo gabinete El gabinete después de del golpe Ucrania. de 2014. Maiden, ¿no? Ajá, el Euromaidán después y todo Ujú. eso. ¿Qué es esto de las revoluciones de color? ¿Cómo funcionan? ¿Qué sabes de eso? Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo al principio de esta plática, ¿no? La idea de operar ya no tan frontalmente, ¿no? Post-Vietnam, post varias de esas intervenciones desastrosas, sino de operar ahí intentando fomentar, ¿no? Un sublevamiento nacional. ¿No? Agarrando de ciertos elementos orgánicos, pero agarrando también, agregando una buena dosis de lo inorgánico para potenciarlo, ¿no? Y ahí favorecer los intereses de Estados Unidos. Am, Regresemos un momento, ¿no? Porque esto de la revolución de colores empieza, no lo recuerdo, en Serbia, año Mm, 2000, ¿no? Hablamos del bombardeo de Sarajevo en 98, el desmembramiento de Yugoslavia, ¿no? Con Slobodan Milosevic, ¿no? Lo que llamaban el carnicero ahí de Serbia, ¿no? Terrible conflicto entre los bosnio-croatos y los serbios, ¿no? Durante los años 90, una ¿no? masacre, sí. Entonces, se surge un movimiento estudiantil en Serbia y agarran este símbolo del puño en alto. Ahora bien, el puño en alto tiene su historial antes de lo de Serbia, ¿no? Pues sabemos lo de Black Power en Estados Ujú. Unidos y, ¿no? Esto tiene su larga historia ahí. Pero este símbolo se convirtió en un símbolo potente en ese momento ahí, con este movimiento ahí, ¿no? Y ahora sabemos que estaban recibiendo la asesoría de Estados Unidos, ¿no? Nadie está defendiendo a Milosevic, por cierto, ¿no? Fue horrendo, ¿no? Lo que uno cuestiona es el grado de organicidad de esos movimientos. Porque a partir del movimiento en Serbia, de repente empezamos a ver el puño en alto en varios países, en varios de las ex repúblicas soviéticas, ¿no? Donde ¿no? El objetivo fue instalar regímenes este, amistosos con Occidente. ¿No? Entonces vemos Georgia, vemos dentro del mismo Rusia, y luego en 2007 o 2008 creo, curiosamente, el puño en alto llega a dónde? A la oposición de derecha en Venezuela. Es decir, se había convertido en una franquicia, ¿no? Mm, Con el símbolo, con tus métodos, con tus tácticas, ¿no? Es decir, te venden básicamente el paquete y si tienes el dinero, puedes bajar del estante tu franquicia, tu paquete de demostración, tu paquete de manifestación, que tiene todo. Básicamente un prehecho y lo aplicas en tu país, ¿no? Donde algo pudo haber empezado con mayor grado de organicidad, se va convirtiendo cada vez más en algo más genérico, plástico, para el consumo masa, como cualquier otro producto en el capitalismo, ¿no? Se convierte en un paquete, ¿no? Y ahí el puño en alto tuvo su momento. Ahora, ¿qué símbolo recientemente ha suplido el puño en alto?
bueno, la bandera de la calavera, ¿no? Porque agarran lo de One Piece, la manga One Piece, que obviamente no es para nada una manga de derechas, ¿eh? Ujú. Para nada. Pero vemos que pues se aplica, ¿no? Lo de la bandera del pirata en Nepal, ¿no? Pero en Vimos, Nepal hay evidencia de que estuviera metida la CIA. Me parece extraño. No tengo nada de información al respecto de eso. ¿No fue una protesta genuina? No no lo fue sé. una protesta Ah, orgánica ahí, pero vemos Nepal, luego vemos Madagascar, luego vemos Indonesia, ¿no? Luego vemos Perú, ¿no? Donde lograron derrocar a Dina Boluarte, ¿no? Dina Balearte, como decían, ¿no? mm, Um, y de repente todos están hablando de generación Z cuando no era un término usado. ¿Quién hablaba en México de la generación Z hace nadie. 3 meses? Nadie. En Estados Unidos sí, Es un porque término en inglés americano, es un es un término gringo, anglicismo, sí. ¿no? Generation X, Generation Y, Boomers, es decir, afán en Estados Unidos de ir categorizando cada generación, esta obsesión que ¿Qué? tienen. Pero aquí no. Ese es el primer indicador Eh, que no era nada orgánico. en mis licenciatura, yo estudié comunicación Ujú, un buen rato, después terminé de licenciar en otra cosa, pero recuerdo mis clases de mercadotecnia, las ujú. que compartía yo con los mercadólogos que se licenciaban en eso. Te lo explican muy claramente. Estos términos generacionales son instrumentos mercadológicos. Son Son mercadológicos. realmente para poder segmentar Claro, por edad y un poco poder agregar el tipo de gente a la que le quieres vender un producto. Son realmente exactamente. términos de Está dirigido a plan de mercadotecnia. Es ventas. eso, es un plan de ventas. Ujú. Y Estados Unidos, donde ahí se inventó todo esto de mercadotecnia, ¿no? Hay un buen documental que pues recomiendo a todos ver, The Century of Self, ¿no? Que habla de este desarrollo en Estados Unidos. Todo ahora se ve a través de la óptica de la mercadotecnia en las relaciones públicas, ¿no? Y estos paquetes de demostraciones no está alejado de esa lógica, ¿no? Entonces, vemos a gente aquí en México con dinero que habiendo visto el fracaso de la Marea Rosa, ¿no? Las marchas durante el gobierno de López Obrador, ¿no? Cuando salen básicamente, pues, gente de la tercera edad protestan un poco, luego van a brunch, ¿no? Deciden, en lugar de reiterar María Rosa, pues, tomar esta marcha juvenil, entre comillas, que ya se había anunciado, ¿no? Después de la tragedia ahí de Carlos Manso y hacer un híbrido, ¿no? Es decir, agarrar este paquete, esta franquicia del Jolly Roger ahí, de la bandera de calavera, y ¡pum! Ahí tienes tu demostración, ¿no? Con un símbolo que todo el mundo puede identificar de inmediato. Porque aunque no hayas visto la manga, no conoces la manga, pues muchos conocen esta idea de ser pirata, Ujú. ¿no? Esta idea de ser, ¿no? Un rebelde en alto mar, ¿no? Y ahí, ¿no? Intentan crear de manera sumamente artificial, ¿no? Un movimiento juvenil, ¿no? Y ahí es donde entra, aquí sí, un término útil en inglés. Yo creo que generación Z no dice nada interesante, ¿no? Como término. Pero el término astroturf del inglés sí es muy útil. AstroTurf es ese tipo de pasto falso que usan en los estadios de Estados Unidos que tienen techos no, pues antes, ahora tienen los techos que se Ujú. retractan, ¿no? Tenías, Es pasto sintético. eso es, gracias. Y esto empezó en la Astrodome en Houston, por eso se llama AstroTurf, ¿no? Ese tipo de, ¿cómo se llama? Pasto sintético. Pasto Pero sintético, ¿por qué ¿no? utilizas la palabra para describir lo que pasó aquí? Porque un movimiento AstroTurf es un movimiento que aparenta ser real, como esto aparenta ser pasto real, pero es realmente sintético, es falso. Es un movimiento AstroTurf, ¿no? Y esto es lo que pasó con este supuesto movimiento de generación Z, ¿no? Es un movimiento AstroTurf. De ahí el término, ¿no? Claudio X González ha intentado esto muchas veces a lo largo de los años, ¿no? Intentar aparentar a algo como algo legítimamente de la sociedad civil cuando tiene muchos intereses atrás. Es una manera de intentar mostrar como legítimo algo que tiene pues los intereses de los poderes fácticos atrás. Y obviamente saben que la gente odia el PAN, la gente odia el PRI, entonces no pueden salir como una marcha partidista. Nadie iría. Entonces tienen que disfrazarlo de otra cosa. Entonces, pues, ¿qué haces? Compras tu paquete, compras tu franquicia que necesito, el puño en alto ya se utilizó. Ah,
Ahí está la calavera, esa es más fresca, esa es más nueva. Mm. Vamos a agarrar este paquete, pum, lo vamos a aplicar, ¿no? Y si tienes el dinero, pues agarras las redes, ¿no? Y Sí, ahí pues sobre eso de empiezas las con tus redes. videos de inteligencia artificial, intentas acaparar los símbolos, ponen se busca viudo muerto, intentas incitar guiño guiño a la violencia, ¿no? Claudia Sheinbaum vivo Hubo muerta, videos ¿no? con inteligencia artificial generados en donde incendiaban Palacio Nacional, en donde colocaron una guillotina enfrente de Palacio Nacional mientras estaba incendiando. Me imagino que estaban llamando un poco a dar estos Incitar, guiños ¿no? La catedral de también, ¿no? asesinemos a la presidenta, no Ujú, lo sé, algo así es lo que están intentando poner. claro. Sobre esto de las redes, además hay otro elemento que son los bots. Ujú, Yo, por ejemplo, mi primera aparición pública nacional, la recordará alguien de la audiencia, fue por una investigación que hice hace más de un año con respecto a esto de narcopresidente y cómo ujú, estaba siendo impulsado artificialmente a través de campañas de pauta y de bots. Estaban pautando en Facebook principalmente, por ahí fue la investigación. Eso me llevó a una serie de entrevistas. Entrevistas que después en las pláticas con mis familiares me decían, Julián, pero es que yo no soy un bot y yo estoy en las redes quejándome. ¿Por qué dicen que son bots? Ahora, más allá de esto de los bots, lo mismo aplicaría si alguien nos escucha que estuvo en esta marcha o en las Rosadas o en Nepal o ujú, en donde sea, ujú. diciéndonos, pues es que Kurt y Julián están diciendo que yo soy un agente de la CIA. Y yo no conozco a nadie de la Ajá. CIA. O sea, ¿cómo entender entonces que la gran mayoría, probablemente todos, el 99% de los que salieron a marchar el 15N, ya marcha histórica, pues no eran agentes de la CIA? ¿Cómo es entonces que puede Sí, estar detrás o estar representando los intereses de una institución a la que no pertenecen? es un punto importante porque hay malentendidos ahí. Intentan tergiversar el argumento diciendo que uno dice que todos son de la CIA. No, no funciona así. No funciona así. Hay cuentas legítimas y hay protestas legítimas. Ellos se agarran de eso, ¿no? Hay gente que marchó el 15N, ¿no? De buena fe, ¿no? Que salió a marchar porque están hartos de la violencia en Michoacán, ¿no? 7 alcaldes, 7 presidentes municipales asesinados desde 2022, pues tienen razones, ¿no? El asunto es que, como hemos visto en otros países, ¿no? Escojan, ¿no? Una causa nacional, ¿no? Que tiene un grado de legitimidad y lo impulsan. Eso es lo que hicieron en Ucrania para llegar a Euromaidan, ¿no? Se agarraron de un movimiento legítimo nacional y lo convirtieron en un movimiento golpista para sus fines. Es decir, así funciona eso, ¿no? Y es curioso que viendo las redes, ¿no? De Generación Z y luego este periodista independiente Ajax, ¿no? Hizo Ujú. su investigación y demostró que pues estas redes se pueden rastrear directamente a través de este error que hicieron en Canva ahí, ¿no? Un gran amigo Ajax, lo hemos invitado por acá. Muy buen trabajo. Y me encantó como mostró que muy a lo boomer ahí, no pusieron este título a su archivo, entonces el título terminó siendo la primera frase Sí, de ahí, entonces eso delató una serie de cosas, ¿no? Y pues lo rastrea a una agencia ahí en vinculada al PRI. vinculada al PRI, a un exdiputado del Sí. PRI, ¿no? No es orgánico, no es orgánico, ¿no? Pero lo que quieren hacer astutamente es incitar a la violencia utilizando una manga, ¿no? Que supuestamente está en contra de un gobierno mundial, ¿no? Peligroso eso. Podría ser peligroso. Cuando yo fui a la marcha, fuimos a hacer cobertura. Había un grado de odio en esta marcha preocupante, ¿no? Incluso el asunto de Carlos Manso se fue diluyendo entre el afán de muchos, no todos, pero muchos manifestantes en ventilar un odio desbordado hacia la presidenta, ¿no? Insultos anatómicos, insultos éticos, insultos religiosos, obviamente esta idea de que ella había matado a Manso y todo esto, y se nota la radicalización de este grupo de derecha tendiendo ahora ya a la ultraderecha en México, ¿no? Están en su propia burbuja y con esta retórica de TV Azteca, de Salinas Pliego, la derecha diario con dinero argentino, con la ultraderecha mileísta de Argentina, ¿no? Estas granjas de bots que llegan de otros países, todo el objetivo es radicalizar el discurso. Entonces, cuando agarraron a este policía, ¿no? Empezaron a darle vueltas, empezaron a golpearlo con la misma herramienta que usaron para romper las vallas. Ahí estaba la derecha diario diciendo, miren lo que están haciendo a este policía del narcogobierno.
El momento que usas la palabra narcogobierno, estás legitimando esta violencia. Y Claro. estás diciendo, claro que están golpeando y madreando a este policía porque Si es un representante del genuinamente, narcogobierno. si alguien genuinamente cree, es que no entienden el peso de las palabras que utilizan. Si dicen narcopresidenta, si alguien dice la presidenta y genuinamente cree, se creen las mentiras de que la presidenta es una narcotraficante, pues están legitimando la violencia en contra de ella. Sería un absurdo. Imagínense, tenemos una Están legitimando narcotraficante violencia. en la silla Sí. presidencial. Sería inaceptable. Hagan lo que sea porque eso ya Tienen se que hacer de todo. Tienen Sí. que romper las vallas Ya. y tienen que quemar palacio. La Y guillotina. ya está en el video ahí. Ya está el video, ya está la guillotina, ya está catedral ardiendo. Ya establecieron todo a través de algo que es aparentemente nada más un guiño a una manga, ¿no? Y siempre pueden tener lo que decimos en inglés, deniability, Ajá. ¿no? Siempre pueden decir, ay, nada más estamos haciendo una referencia a la manga, ¿no? ¿No? No somos nosotros directamente. No entienden qué son las referencias porque no entienden la cultura juvenil, ¿no? Y ahí tienen sus pretextos, ¿no? Pero, a ver, entonces, si no son agentes de la CIA, aún yo estoy convencido de que lo más probable, estoy con certeza casi plena, de que aún los que golpearon a este policía o los que generaron la violencia físicamente ya estando ahí, no eran agentes de Estados Unidos, no eran personas. Fueron ¿Dónde está Estados muy Unidos en lamentablemente carne de cañón, ¿no? Entonces son Usan a jóvenes, utilizados. y eso es lo más vil para mí de eso. Usan los jóvenes, y por mente jóvenes, pues no jóvenes viviendo vidas cómodas, sino jóvenes en situaciones más precarias en la vida, como carne de cañón para sus propósitos, ¿no? Edson Andrade embolsa sus 2 millones de pesos y se va. Se va A con su Estados dinero. Unidos, muy se va a probablemente. Estados Unidos o donde quiera ir con 2 millones Se fue al de pesos. extranjero, no creo que se haya ido a Guatemala. Sí, se habrá donde ido- quiere ir. Los demás que estaban ahí en la línea de enfrente están enfrentando ahora cargos de tentativa de homicidio, que es grave. Y merecidamente, ¿no? Ellos sufren las consecuencias. La gente de atrás, en pago de los partidos, en pago de quien sea, ellos se lavan las manos y pasan a otra cosa en sus vidas, ¿no? Cómodamente. Es un asunto de clase aquí también. Es un asunto de clase muy desnuda, ¿no? Ellos están atrás y tienen su carne de cañón enfrente. Ahora, los que son veteranos de las marchas, ¿no? Fueron y dijeron, oigan, cuidado, ese no es el bloque negro anarquista que se ha visto en otras marchas, ¿no? Se sabe, pues, cuál es la razón de ser del bloque negro, ¿no? Tienen una ideología Claro. de anarquismo y quieren desafiar el monopolio de violencia del Estado y quieren ir contra símbolos del poder financiero, de bancos y demás. Hay un asunto ideológico ahí. Lo que vimos aquí el sábado parece que otra cosa, ¿no? Gente que llegó con la herramienta idónea, yo los vi, ¿no? Cuyo fin era precisamente provocar escenas de violencia para el consumo internacional. Por eso no hubo templete, por eso no hubo oradora, ¿no? Porque se supone que si la idea es, ¿no? Expresar tus exigencias en contra de la violencia en Michoacán, en otros estados, vas a tener un orador ahí que toma todas estas pues, consignas difusas en la marcha, los canaliza y da voz. No había nada de eso porque no era el fin. El fin no era eso. El fin era dramatizar, escenificar. Y en este sentido funcionó. Vemos cuentas de ultraderecha como Alex Jones en Estados Unidos diciendo me que parece muy la interesante. rebelión en México ya está, ¿no? Lo retomaron en Estados Unidos. Sí, y lo lo retomaron en retomó Estados gente Unidos. importante. Alex Jones es un tipo con poco prestigio, mucha audiencia. Sí. Pero aún pienso en un Steve Bannon. Steve Bannon habló durante 40 minutos acerca de esto, hablando de cómo esta ya era un símbolo de que lo mismo que dicen aquí la derecha, que realmente no es lo mismo que dice aquí la derecha. Los de la derecha mexicana dicen lo mismo que dicen allá, en la ultraderecha. No es que le esté copiando el discurso a Alito Moreno, es que Alito Moreno se lo está copiando a Steve Bannon, un hombre que fue asesor, no sé si todavía lo sea, uno de los principales de Donald Trump, por lo menos en la campaña del gobierno, la administración del 2016 al 2020. Sí. Y lo empezaron a utilizar también en el espacio mediático de Estados Unidos. Ahora bien, es importante entender eso, porque por un lado tienes tus cuentas de ultraderecha, ¿no? Pero también tienes a otras personas que si no entiendes el contexto de México, ¿qué vas a ver? Vas a ver jóvenes enfrentando a un gobierno autoritario porque han hecho todo el trabajo previo de decir que es un gobierno autoritario, ahí es un gobierno dictatorial, ¿no? Todo trabajo previo del New York Times y de otros medios, ¿no?
Entonces, si no sabes nada de México, si no sabes nada de América Latina, te quedas con el prejuicio de que todos los gobiernos en América Latina son autoritarios. Entonces, claro, vas a ver a unas personas enfrentando un estado autoritario y vas a tomar su parte. Si no tienes el contexto. Entonces, por un lado tienes las cuentas de tu derecha, pero también tienes BBC, tienes CNN y demás, ¿no? Repitiendo el mismo encuadre, que fueron orgánicos y legítimos protestas estudiantiles. Y yo puse un ejemplo en el artículo en Jacobin que me parece interesante, ¿no? The Associated Press, que es el servicio de noticias en Estados Unidos, hizo su nota en español. La nota en español dijo, textualmente en el primer párrafo, hubo más críticas al gobierno que jóvenes en esta marcha. Es decir, lo dijeron. En la versión en inglés, no dijeron eso. Interesante. No dijeron Wow. eso. Es decir, el mismo artículo. En español fueron francos, porque no se puede engañar tanto a la gente aquí que está mucho más cercana al evento. Pero para el público angloparlante, eliminaron ese dato, que había más críticas al gobierno que jóvenes. Ahí están, ¿no? Pueden hacer la comparación de los dos artículos. Entonces tienes, por un lado, las cuentas de ultraderecha. Por otro lado, el encuadre, la manera de marcar de los medios tradicionales. Pero luego tienes otro fenómeno. Tienes a Donald Trump diciendo horas después, no estoy contento con México, vi lo que pasó en Ciudad de México este fin de semana, tienen problemas. Bueno, ya Eso es lo unas que dijo. horas antes, Ujú. a Marco Rubio, perdón, diciendo que solamente vamos a intervenir en caso de que lo soliciten. Al día siguiente Sí. de la marcha, la embajada de Estados Unidos en tuitea México, lo mismo. eso, solamente si lo requieren. Yo creo, Kurt, que lo más probable es que no vayan a invadir con Marines territorio mexicano. No hace ningún sentido desestabilizar la región, Ujú. es parte del Comando Norte este país. Sería contraproducente para los intereses de Estados Unidos porque nunca resulta bien y lo deben de saber. Pero qué manera de chingar quedito. Sí. Y siempre sosteniendo esa espada por encima de la presidenta, diciendo, pues a ver, siempre vamos a estar aquí presentes. ¿Qué manera? Y eso es parte, eso también es antisoberanista. Es antisoberanista. Eso sí. también es el mantener bajo la amenaza constante a un gobierno de la posibilidad de intervenir, aun si no va a suceder. Eso limita el margen de maniobra que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Exactamente. y el pueblo de México para definir su propio futuro. Exactamente. Y hemos visto pues todos los frentes abiertos con Estados Unidos ahora. Desde el gusano embargador, la importación de ganado, la disputa por el tratado de aguas, ¿no? Todo el asunto de migración en Estados Unidos y ICE y el trato a los mexicanos dentro del país. También ahora la revisión del Tratado de Libre Comercio y estas filtraciones que sugieren que Estados Unidos quiere muchas más concesiones de México con tal de renovar el tratado, abrir áreas de la economía como energía, ¿no? Es decir, todo forma parte. Entonces, no tienen que invadir abiertamente si es que están usando la amenaza de una invasión o bombardeo de drones como manera de lograr concesiones en otros frentes, los varios frentes abiertos ahora, ¿no? Quieren que México deje de tener nada que ver con China, por ejemplo, nada que ver, ¿no? Entonces quieren que México aplique aranceles a China sobre todo, ¿no? Hay una enorme presión en este aspecto. Entonces, es parte de la política exterior, ¿no? Más que solamente algo aparte. Eso dicho, y es interesante también, reportaron en Dropsite News, ¿no? Hace algunas semanas, que Trump pidió a list of targets, ¿no? Una lista de blancos para bombardeos dentro de Venezuela, ¿no? Como parte de esta escalada contra Venezuela. Y no pudieron dar muchos blancos, porque realmente en Venezuela el tráfico de drogas no es, Esto del no es cártel de los como soles nada. Sí, es un invento de la CIA, justamente. Entonces, no existe tal cosa, nunca lo habíamos escuchado, nació este año al parecer. No, es algo que resucitaron en los años 90, no existe. Ahí está, ¿no? sí. Entonces, no hubo blancos suficientes dentro de Venezuela, ¿no? Como para justificar el operativo. Entonces empezaron a buscar blancos en otros países, como Colombia y como México, ¿no? Y esto recuerda mucho cuando Estados Unidos invadió Afganistán después del 11 de septiembre de 2001
A lo poco tiempo, pues agotaron los blancos para bombardeos dentro de Afganistán, ¿no? Y el entonces, pues, secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo, pues, Dick Cheney, vicepresidente en ese momento, que recién fallecido, ¿no? Sí, que realmente Bush no decía nada de No. nada, era Dick Cheney. Entonces Rumsfeld dijo, bueno, se agotaron los blancos en Afganistán, tenemos que invadir Irak. Y eso es cuando empezaron a crear los pretextos necesarios para inventar, ¿no? Armas de destrucción masiva Sí. en Irak que nunca existieron, no hubo Y absolutamente qué nada. interesante esto, Julián, porque incluso hicieron focus groups entre el público de Estados Unidos, grupos de enfoque ahí, para ver, hablando de mercadotecnia, cuál pretexto sería más útil para vender al público estadounidense la idea de invadir Irak. Que no era una amenaza, que no tenía armas de destrucción masiva, que había sido incluso el aliado de Estados Unidos en los años 80 contra Irán. Carajo, Es decir, creo que el 80% de la gente que estuvo involucrada en 9/11 eran Sí. de Arabia Saudita. eran saudíes. No se metieron nunca Super con aliado Arabia de Estados Saudita. Unidos. Super aliado de Estados Unidos. No hay mejor aliado en la región que Arabia Saudita de Estados Unidos. Entonces hicieron esos grupos de enfoque y descubrieron que armas de destrucción masiva, that polls well, ¿no? Esto Encuesta bien. sí. encuesta bien, ¿no? Entonces usaron esto y ahí full court press, ¿no? Todo la saturación mediática, incluyendo New York Times, todos los mentiras. Judith Miller, que luego tuvo que renunciar, básicamente la sacrificaron. Ella publicando todos sus artículos justificando el asunto de armas de destrucción masiva, ¿no? También la revista Atlantic. Muchos de los mismos culpables ahora de fabricar los pretextos para el genocidio en Gaza, ¿no? Bueno, a ver, Biden era senador y votó en favor de la Votó en invasión favor de y Irak. estuvo muy a favor de eso. Un asunto que trascendió los partidos. Ahí no importa si eres republicano o demócrata, todos estamos a favor de la guerra. Eso es. Entonces, regreso a este periodo justo para mostrar la analogía, el paralelo. Afganistán, no hubo blancos suficientes, tenemos todo este complejo militar industrial, hay que usarlo en algo. Entonces inventaron el pretexto de Irak. Un poco lo mismo ahora, pues tienen una cuarta parte de la Marina de Estados Unidos ahora en el Caribe o cerca hacia América del Sur, tiene todos estos, ¿cómo se llama ahí? Portaaviones, Sí. ¿no? Como el Gerald Ford, enorme. Pues si está ahí, pues tiene que usarlo para algo y no hay blancos suficientes dentro de Venezuela, entonces están pues intentando para justificar esta escalada, pues aumentar su campo ahí. Y ese es el problema con el complejo militar industrial. Una vez que empiezas una escalada, o tienes que dar el último paso, empezar la invasión o el bombardeo, o tienes que dar marcha atrás y esto se ve débil. Es una muestra de debilidad en esta lógica. Entonces Y no tienen lo que puedes buscar un detener. pretexto para usar todo este armamento, todos esos portaaviones, todas esas tropas. Tienen que buscar el pretexto para usarlo en algo. Y ese es lo peligroso de este momento. Y no lo puedes detener. Yo recuerdo en un medio de comunicación en donde trabajé importante, nacional, una vez mi jefe me dijo que su jefe, el jefe de mi jefe, le había pedido iniciar una guerra en contra de un gobierno, ¿no? En turno en ese momento, o que se empezaran a lanzar a los golpes porque había tensiones importantes. Mi jefe le respondió, a ver, ¿estás seguro? Porque si lo empezamos, apagarlo es complicadísimo. Eso Las es. inercias te llevan. Lo mismo aplica realmente en la guerra. A ver, Afganistán duró 15 años, 17 años, y salir fue un desastre, un costo político altísimo para Biden, quien tomó la Y decisión regresó el compleja. Talibán. Regresó el Talibán. Regresó el Talibán, ¿no? La guerra en Ucrania se supone que iba a ser una cosa muy rápida. Llevamos ya metidos en ella, o nosotros los gringos, 3 años. 3 años, y no sé para cuándo, esperemos que pronto, pero solamente porque están haciendo el esfuerzo ahora para pagarla. Siguen teniendo bases militares en Irak, siguen teniendo, en ocasiones bombardean Yemen, bombardean Irán. Es complejo detener a esta maquinaria gigantesca una vez que arranca. ¿Cómo lo terminas? Y esto también, perdón por tanta terminología en inglés, el término es muy preciso, mission creep. Mission creep es la extensión de tu misión. Empieza en algo, pero se extiende, se extiende, se extiende, se extiende y se extiende, ¿no? Los que ganan son los contratistas de armamento, ¿no? Que tienen este enorme poder de cabildeo dentro de Estados Unidos y pues está en su interés de que esto siga de manera indefinida. Y lo vemos justo ahora en el asunto de Ucrania que mencionas. Una de las pocas
buenas cosas que está intentando hacer Trump ahora es encontrar alguna manera de terminar con esta guerra. No porque sea buena gente, sino porque quiere hacer un pivote hacia China o hacia otras cosas. Y hay una cuestión de ego también. Quiere el premio Nobel de la Paz. Sí, todo eso. Sí. No es por buena gente. Pero miren cómo es la prensa estadounidense, que cualquier tentativa de llegar a una paz en Ucrania, dicen, mira, son prorrusos, ¿no? Juegan la carta de prorruso, ¿no? Entonces, no puedes nunca llegar a una paz porque luego intentan siempre vincularte a ser prorruso, ¿no? Es decir, miren el artículo del New York Times, ¿no? Justo en esta semana, que dicen que el sentimiento anti-yankee en México no es orgánico, según el New York Times. No puede ser relacionado con todo lo que ha hecho Estados Unidos contra México en la historia, sobre todo en el último año. No, tiene que ser una campaña rusa de cambiar la opinión pública en México en contra de Estados Unidos. Así de absurdo. Pero eso fue el New York Times justo esta semana, intentando con esta misma reliquia de la Guerra Fría, ¿no? Y Dolly Esteves y toda esta gente que está viviendo en 1955 ahí, ¿no? Porque viven de eso. Son parásitos, perdón por el término, pero cierto, son parásitos del complejo militar industrial de Estados Unidos que causa tantos destrozos en el mundo. Sí, hay un montón de ellos entre esta persona que conduce La Hora de Opinar, Denise Dresser, etcétera, gente que le hace el caldo a los Estados Unidos. Ahora, nuevamente, yo no sé si se dan cuenta o no. Yo genuinamente no sé si Alito Moreno es un agente de la CIA. Me inclino a pensar que no, probablemente Yo creo que no. Yo creo que es un tonto útil y ni siquiera tiene que llegar a eso para ellos, ¿no? Ya, o sea, pero entonces, ¿cómo es que se vincula? Porque entiendo el vínculo, es muy claro. Decir, lo hicieron muy obvio, lo expuso este periodista del que hablábamos. El PRI y el PAN están detrás. Pero ¿cómo es que la CIA está detrás del PRI y del PAN? Yo recuerdo un momento donde se reunieron con Ken Salazar para evitar la reforma eléctrica. El PRI parecía que le iba a votar a favor y después de esta reunión se echan para atrás y Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, ex cabildero de las empresas de energía en Estados Unidos, los convence a echarse para atrás. Probablemente, no lo sé si conocen a Ron Johnson, me imagino que no tengo la menor idea. Qué bueno que hables de Ron Johnson. Ahí es donde ¿cuál es el rol que están jugando en estos actores? Los veo cerca de Estados Unidos. Se fue el PAN ahorita a denunciar violencia en la marcha del 15N histórica. Se fueron ahí a llorar. En Washington a llorar a los gringos. Pero ¿de qué manera está influyendo sobre ellos estas operaciones de inteligencia? Muchas veces el asunto es más sutil. No tienen que ser agentes directos de la CIA, no tienen que ser una nómina de la CIA, ¿no? Es decir, no tienen que ser una nómina de los servicios secretos de Estados Unidos como Ponto Manuel Noriega de Panamá en su momento, ¿no? Una vez que esta gente haya internalizado la mentalidad pro-yankee, ellos hacen esas cosas por su propia voluntad. Ellos mismos, voluntariamente. Los gringos no tienen que decirles que lo hagan, porque ellos ya se han interiorizado esta mentalidad y lo hacen por su propia cuenta, muchos de ellos, ¿no? Que es lo más útil para Estados Unidos, porque ahí no tiene que haber ningún vínculo rastreable, ¿no? Esta gente ya interiorizó esta mentalidad, ¿no? Entonces lo hacen naturalmente. Ahora bien, hablemos de Ron Johnson, porque ese es un caso importante, ¿no? Ron Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, ¿verdad? ¿Qué hizo su primer día en México? Su primer día completo en México fue a cenar con Eduardo Verástegui y le dijo hermano. Luego, no recuerdo bien, subieron una foto además para presumirlo. Sí. Luego hubo... No es un secreto, o sea, no estamos hablando de teorías de conspiración. Es lo que hizo, es como, vean las cosas, está todo abierto. Eso es lo que siempre decía Chomsky, ¿no? En todos sus libros, Chomsky decía, a mí me acusan de teorías de conspiración y todo eso. Está como, todas mis fuentes están abiertamente en los medios de Estados Unidos, más leen los medios, están ahí todo frente a ti, no te lo están escondiendo, ahí está. Entonces Johnson pues hace esa escena con Verástegui, luego hay mucho rechazo mediático y un poco se retira, ¿no? Se retira a ese nuevo búnker en su nueva embajada de Estados Unidos que están abriendo. Una cosa enorme, uno de los más grandes del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan un búnker tan enorme en México. ¿Por qué? Hay que pensarlo un poco. Además, mis fuentes me dicen que cada ladrillo que entró, cada gota de cemento fue en valija diplomática. Sí. O sea, no tenemos ni idea de qué hay adentro de ahí. Sí, claro. No, entonces eso es importante. Entonces,
Ken Salazar era otro tipo de embajador, muy peripatético, siempre en los medios, siempre, pues, El yendo con el sombrerito. sombrerito, yendo con gobernadores, como si él fuera un político en funciones, hablando de querer dar un discurso ante el Congreso, yendo a quejarse en Palacio Nacional cada semana durante el periodo más Sí. caliente de la reforma eléctrica. Otro tipo de embajador, ¿no? Metiche. ¿No? Muy a los demócratas, ¿no? Que siempre quieren verse como buena gente, pero están metiche, 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 metiche. Ron Johnson es mucho más peligroso, precisamente porque no lo vemos tanto. Bajo perfil. Ron Johnson empezó su carrera en los Boinas Verdes. Las Boinas Verdes es este comando, este grupo de élite dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuya especialidad es la guerra no convencional. ¿Qué es la guerra no convencional? Todo de lo que hemos estado hablando en esta charla, la guerra no convencional. La guerra convencional, mandas los tanques, mandas las tropas. La guerra no convencional es justamente cuando quieres hacer la guerra por otros medios. Es especialista en eso. Entonces, las Buenas Verdes hacen guerra no convencional, van a países donde no hay una declaración de guerra abierta, hacen operativos sin uniforme, hacen operativos psicológicos, intentan cambiar la percepción pública dentro de un país, ¿no? Sobre todo países que no tienen una historia de orgullo nacionalista tan fuerte como México. Aquí en México es difícil, en otros países pues tienen puertas más abiertas a eso, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los Buenas Verdes. Los Buenas Verdes, por eso, trabajan mucho con la CIA, porque son, Bueno, pues, Ron misiones Johnson muy afines. es también, esto es público, no es teoría de conspiración, es un ex agente de la CIA. Ex agente de la CIA, porque brincó de las Buenas Verdes a la CIA. Y luego, pues, ahí terminó su carrera, ¿no? En países como Panamá, en países como Yugoslavia, como Buena Verde, estuvo en El Salvador en el momento más cruento de la guerra civil. Es que no solamente, Partícipe como asesor en crímenes de guerra. no es solamente especialista en guerra no convencional, Mm. es especialista en guerra no convencional en En Latinoamérica. Latinoamérica. Realmente Sí. hizo su carrera en El Salvador, en Panamá. Ujú, Luego estuvo un tiempo en Yugoslavia, ujú. sí, pero en Latinoamérica sabe cómo Exactamente, ese es moverse. su terreno natural. Y antes de México, donde fungía de embajador en otra vez El Salvador, el criminal siempre regresa a la escena del crimen y se hizo amiguísimo de Bukele. Así, amigo familiar de Bukele, es decir, se hicieron Hermano, sí. súper amigos, ¿no? Cuando Bukele mandó las tropas ahí al Congreso, ahí estaba Ron Johnson, ¿no? Ahí en la conferencia de prensa, está como, hay casi un lado. Lo tenía ahí como asesor, amigo abierto, ¿no? Entonces, esto fue durante Trump 1. Luego se supone que, pues, este señor ya está grande, ¿no? Se supone que ya debería estar, pues, en su retiro. Bueno, debería estar en la Haya, ¿no? En el Tribunal de Guerra. Pero debe estar ya pensionado, ya, pues, mandado al pasto. Pero, pues, lo sacaron ahí precisamente para ponerlo en México en ese momento clave. Y hay que entenderlo. Es decir, no, nada es casual en este mundo que han escogido a Ron Johnson de estar aquí en este momento. Ahora bien, quiere decir que la CIA está orquestando y manipulando absolutamente todo. No, pero el mero hecho de que hay un ex agente de la CIA en la embajada de Estados Unidos es un gran guiño para que las fuerzas de ultraderecha en México actúen y actúen de manera más descarada. El mero hecho de tener un ex agente de la CIA ahí es como luz verde. El mero hecho, él no tiene que hacer nada, nada más tiene que estar ahí y esta es luz verde para esta gente, ¿no? Entonces ellos pueden dar un paso y desde la embajada tal vez sacan un tweet o un comunicadito, entonces dan otro paso, dan otro paso. Entonces realmente los movimientos vienen de ellos, ¿no? Pero luego agarra la embajada y saca ese tweet que dices, ¿no? Solo habrá intervención si lo quieren. Entonces, Sí. hay un terreno muy gris ahí, donde no tienen que ordenar todo abiertamente, sino aprovechar cosas que ellos alentaron que esta gente hiciera para luego dar esta percepción que sea orgánica, que Sí. sea natural y solamente dar el empujón necesario. Utilizaste un Es decir, término que a mí me gusta mucho. De hecho, una persona se molestó mucho conmigo, escribió directamente para expresar su molestia porque lo escribí con esos términos hace unas semanas.
tonto útil. Realmente la traducción literal, porque viene del ruso, es idiota útil o algo así, es una especie, es un poco más fuerte que tonto, un poco más abajo que idiota, no hay la traducción literal, estúpido útil, que realmente describe a aquellos que no se dan cuenta de los intereses a los que están sirviendo, que no se dan cuenta que no corres, que el frame, el marco a través del cual operan, de cómo ven el mundo, no es el propio, sino de intereses detrás de ellos a los que están representando. Entonces, nada más para que quede claro como este vínculo que no es directo entre probablemente, o no lo sé, a lo mejor y sí, ahora que están en Estados Unidos, Jorge Triana se está reuniendo con la CIA, no tengo ni la menor idea, pero ciertamente sí es indirecto. Son gente que representa los intereses de condiciones que no crearon ellos y que crearon en Estados Unidos o en México agentes de Estados Unidos. Hay otra cosa también, me parece una buena forma de terminar quizás, con algo que ha sido descrito quizás y como otra rama del gobierno de Estados Unidos en países soberanos. Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs funcionando realmente como instituciones que operan en favor de los intereses de Estados Unidos en grandes ocasiones, en muchísimas de ellas, financiadas directa e indirectamente por Estados Unidos, por corporaciones gringas o recibiendo fondos de USAID, que ya no existe, pero todavía hay otros mecanismos para financiarlas. Y ahí entran como estos Claudios X González. ¿Qué hay de eso? Bueno, hablamos al principio de la charla, ¿no? De la historia de la CIA que se remonta a los años 40, ¿no? Justo cuando la CIA entra en un momento de desprestigio, después de la guerra en Vietnam, hubo un comité de investigación en el Congreso de Church Committee, el comité Church, que eran los diputados ahí en ese entonces, empezaron a ventilar algunos de los trapos sucios de la CIA. No todo, porque es difícil, ¿no? La CIA tiene obviamente este manto de secrecía, e incluso su presupuesto es un secreto, se llama el presupuesto negro. El público de Estados Unidos ni siquiera puede saber cuál es el presupuesto de la CIA, en qué lo gastan. Es un presupuesto secreto que va en contra de toda la idea de pues, un gobierno democrático, ¿no? Entonces, la CIA entra en crisis en los años 70, momento de revisionismo histórico, de ir reflexionando sobre todas las atrocidades en Vietnam. Muchas películas salieron posteriormente acerca de eso. Entonces, se inventa una nueva generación de agencias, ¿no? Y ahí, pues, sale pues USAID. USAID remonta a Kennedy, pero pues empezaron a usarlo para esos fines. Y the National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia, NED, ¿no? Y en su momento, ya a principios de los 80s, también fueron bastante claros. Es decir, NED va a hacer abiertamente lo que la CIA antes hacía y todavía hace clandestinamente. La idea es, y brillante, maquiavélico, si ponemos lo que estamos haciendo ahí sobre la mesa, frente a ti, la cosa, como cualquier buen mago dice, la cosa mejor escondida es la cosa que está a plena vista. Esto es a plena vista. Ahí está, por ejemplo, pienso en el Wilson Center y hay un montón, del Hoover Center, hay un montón de estos. Sí. En el Wilson Center le hacen un evento a Xóchitl Gálvez abiertamente, bienvenidas de aquí, con oradores gringos, les dan el respaldo abiertamente, interviniendo en los procesos democráticos de naciones soberanas. Esto es público, pues, tú lo dices. La cosa mejor escondida es la cosa a plena vista. Y esto fue, y sigue siendo, la filosofía imperante de NED, ¿no? La CIA antes hacía cosas turbias y ahora la gente sospecha. Entonces vamos a hacer que NED lo haga abiertamente, ¿no? Y mencionas Wilson Center, también Centro Baker ahí en Rice University. Hemos hablado de ellos, otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace NED? NED empieza, también USAID, a financiar todo tipo de organizaciones, pues, pro democracia, entre comillas, pro derechos humanos, entre comillas, ¿no? Todas las buenas palabras, ¿no? Que suena bien, sobre todo a esta gente de clase media que suelen ser las personas que tienen esas chambas, ¿no? Es decir, los ONGs es una gran máquina de chamba para gente de clase media, media alta, para ir a tener su experiencia en otra parte del mundo, agregarlo a su currículum y luego pasar a otra cosa. Es una máquina de trabajo para una clase social económica, ¿no? Pero además de eso, tiene sus fines injerencistas. Y eso lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto aquí con Claudio González, con mexicanos con la corrupción y la impunidad. Y hay que otra vez
tener eso claro, porque intentan caricaturizar este argumento exactamente como caricaturizan esta idea de que la CIA está manipulando todo. Hay ONGs buenos, hay ONGs haciendo una buena labor, ¿no? Hay también ONGs que creen en lo que están haciendo. Pero justo como acaparan algo legítimo y lo usan para su propósito, así han hecho con el mundo de las ONGs, ¿no? Sí. Acaparan este mundo para sus propósitos porque son fachadas perfectas. Recuerda, Julián, cuando había esta organización en contra del Index on Censorship en el Reino Unido que dijo que AMLO era el tirano del año de 2022, Sí, que sí. es absurdo. Es decir, el tirano del año. Chomsky lo describe ridículo. muy bien. En Manufacturing Consent, lo que dice Chomsky, lo hace con los medios de comunicación. Ujú. A ver, no es que le tengan que exigir a Loret de Mola Sí. el que esté en contra del gobierno. Sí. Es que está en Latinos porque ya está en contra del gobierno. Sí. Entonces yo creo que la gran mayoría, el 99% de la gente que trabaja en Mexicanos con la corrupción y con la impunidad, genuinamente cree que están haciendo un gran trabajo y que están haciendo un servicio a la patria. Pero Y sacaron algunos reportajes legítimos, ¿no? Es Sí. decir, como sobre Operación Zafiro y todo eso, ¿no? Pero Es decir, están ahí ¿no? porque representan los intereses de Estados Unidos. No les tienen que pagar para que los representen, sino que ya funcionan como representantes de los intereses de un orden mundial en donde Estados Unidos es la hegemonía dominante. Entonces, bueno, como Chomsky dijo también en este momento, periodista británico, no es que seas un agente de algo, pero si no creeras en lo que crees, no estarías sentado ahí. Claro. Es lo mismo. Entonces, Index on Censorship, pues resulta que reciben financiamiento de Fundación Nacional para la Democracia. Entonces, Fundación Nacional para la Democracia financia una organización en otro país que supuestamente está en contra de la censura, quien no está en contra de la censura, que saca este absurdo que López Obrador es un tirano. Así funciona eso. ¿Es un lavado de dinero o es un lavado de mensajes políticos? ¿Sí? No solo se lava dinero, también se lava mensajes políticos a través de organizaciones supuestamente pues no sin fines partidistas. Y luego vimos lo que pasó en Georgia, en el país de Georgia, que empezó a hacer un registro de pues el financiamiento de ONGs en su país, que tienen miles, ¿no? Y la Unión Europea se enloqueció. Se enloqueció. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya un registro de ONGs en nuestro país? Y sobre todo los que reciben financiamiento del exterior. Bueno, precisamente porque hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y hay que tener un registro de lo que pasa. Ay, no, ese es autoritarismo, ese es dictadura, ese es tiranía. Pues incluso estuvieran marchando ahí para todo tipo de gerencismo ahí. Porque no quieren que sepas qué está detrás de toda esa red de organizaciones aparentemente neutrales, ¿no? Sí. Pues los fantasmas son... Es que el mundo no opera de esa manera, no opera directamente. Es que la maquinaria es tan compleja. Es sutil, es indirecto, es complejo. Tanto ¿no? que las conspiraciones están detrás de muchas cosas. Hay conspiraciones legítimas y no. En esto ya la gente tendrá que decidir, pero hay elementos que están a la vista de todo. Y te agradezco, Kurt, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Qué bueno que haya este espacio para hacer esas conversaciones a fondo. Sí, más largas, donde nos permitan platicar y la gente realmente lo logre entender y luego tener otras personas que nos expliquen su visión del mundo. Gracias, Kurt Hackbarth. Lo pueden seguir en redes sociales, también está en el canal 11 con alguna regularidad. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Pásenla muy bonito y hasta luego.